Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Estamos a viernes 26 de agosto, ya casi para terminar mes. Terminamos una semana más. Para nosotros, los docentes del Centro de Recursos para la Educación Inclusiva, nos es grato poder saludarles a toda la comunidad educativa del municipio de Jutiapa y departamento. Ya estamos en nuestro tercer episodio del Barrilete, un programa el cual busca generar una conectividad con toda la población sobre temas de inclusión, sobre esa importancia que se debe de tener de los docentes que día a día van a los salones de clase y que buscan esa mediación para poder acompañar y fortalecer los procesos hacia los niños que es necesario en la sociedad actual. En esta oportunidad, siempre es grato poder compartir este espacio con Gilberto. ¿Cómo estamos, Gilberto? Pues gracias a Dios nos encontramos de maravilla con esto tan hermoso que es Jutiapa, con ese calorcito que está generando, y como ya es tradición, pues mi cafecito de quita calor, ¿verdad? Porque según, no sé si te acordás, siempre le decían a uno de los abuelos, tómese su cafecito para que se refresque el cuerpo, o sea, para que supuestamente el calor del exterior se nivele con el cafecito. No sé si lo habías escuchado alguna vez. Por cierto, déjenme mencionar, estamos aquí con el profesor, licenciado, máster, casi doctor, si no estoy mal, en pedagogía, Sánchez, el profesor Sánchez, Edgar Sánchez. Una buena tarde para cada uno, licenciado Luis, licenciado Cosío. Les agradezco en esta oportunidad la invitación que me hicieron para venir a convivir y compartir con ustedes un poquito de lo que hemos vivido en lo que es el interior y fuera del interior de las aulas con los estudiantes. Así que para iniciar, agradecerles. Estamos acá y espero que poco a poco, conforme vamos avanzando, pues en alguna medida poder compartir algo de lo que hemos hecho y principalmente aprender de lo que ustedes también han hecho, porque yo conozco la trayectoria de los dos y realmente es muy buena. Y a los amigos que están escuchándonos o viéndonos, pues también de la misma forma estamos para servirles, y si hubiese alguna pregunta, algunas cuestiones que quieran compartir, pues aquí estamos para servirles. Muy bien, fíjate de que tengo la ventaja, la dicha de conocerte desde que entré al magisterio, y hoy lo voy a decir así abiertamente, el hecho de que yo esté en la escuela que estoy y poder estar trabajando desde mis inicios ya hace 3 días, te lo debo mucho. Me inspiraste a meter papelería junto con el licenciado Sandoval, Ronnie Sandoval. Y el que me haya animado a meter mi expediente a las escuelas donde lo metí, fuiste muy, muy puntual en decirme, mira, agarra valor y metelo. Lo único que vas a perder, me dijo, es papelería, me dijiste. No sé si te acordás, estábamos en la entrada de la federal. Aprovecho de decirte, así que públicamente, gracias. Pero dejando por un lado eso, yo te conozco en las aulas, yo te conozco como compañero de trabajo, y muchos de los que están aquí de televidentes te conocemos, pero quisiera saber yo, y quisiéramos saber todos los que están en otro lado, en alguna oportunidad, porque es pregunta reglamentaria aquí, fíjate todos los que vienen, ¿hiciste un barrilete? Sí, es más, del día. Ah, bueno, y contame, ¿dónde lo jugabas? ¿Cuáles eran tus juegos favoritos? Yo sé que te encanta el fútbol, pero aparte de fútbol, ¿quién es Sánchez? Bueno, para empezar, ¿quién es Edgar Sánchez? Es una persona que nace en Agua Blanca, una aldea que se llama El Quequesque, Agua Blanca. Mi señor padre, Pedro Antonio Sánchez Chinchilla, y mi señora madre, doña Tinita Morales, como la conocía en el mundo acá en Jutiapa, deciden venirse para acá, para Jutiapa. Fue una decisión muy dura el venir de una aldea para pasar a Jutiapa. Acá nuestra señora madre y mi padre pues decidieron que nosotros estudiáramos y que dejáramos a un lado lo que era el machete, el asadón,
Y empezamos nuestra edad escolar pues en la escuela federal. Ahí inicié estudiando, posteriormente pasamos en el experimental. Luego seguimos lo que es el 2 de junio, instituto que adoro, qué lástima que en alguna medida pues dejó un tiempo, quedó dormido, hoy pues nos están rescatando y si nosotros podemos servir en algo, ahí vamos a estar. Y posteriormente pasamos a la Universidad de San Carlos. Nos quedamos en lo que es la licenciatura en pedagogía. Hay una historia ahí que duele, pero que realmente lo importante es que nos gustó estudiar. Pero siempre lo he dicho yo, y para las personas que nos escuchan, tal vez un mensaje nada más así de conciencia. Hay veces que llegamos a la cima y se nos olvida quiénes estuvieron con nosotros. Yo siempre lo he dicho. Cuando usted llegue a la cima y vea para abajo, hay dos seres a los que no debe olvidar. Primero, darle gracias a Dios porque gracias a Él llegamos a donde estamos. Y hay que ver hacia abajo todas las muletas que nosotros tuvimos, mamá, papá, hermanos, amigos. Es increíble. Como lo decía, yo agradezco tus palabras que manifiestas que en alguna medida yo fui motivación para tu persona a tomar decisión. Y eso es lo que yo digo. Siempre hay alguien que le sirve a uno de muleta donde uno se apoya para seguir avanzando. Entonces, lo que el ser humano no debe perder es ser agradecido. Con respecto a si hacía un barrilete, pues definitivamente nosotros los Sánchez, la situación de nosotros era una situación económica bastante difícil. Pero mi hermano mayor, Héctor Sánchez, él le gustaba mucho lo que era la feria. Ajá. Pero sabíamos nosotros que para ir a la feria también había que tener unos Había que centavitos. ahorrar. Entonces ahorrábamos, ahí sí que ahorrábamos de lo que nos daban para ir a la escuela. Nosotros le íbamos quitando que sea algo para poder tener algo para noviembre. Para la manzanita con Pero miel. mi hermano le gustaba hacer barriletes y un señor pasó por el barrio, vivíamos en Chaparrón en ese tiempo, y vio que el barrilete estaba bien hecho. Entonces él negoció con mi hermano le dijo que no podía negociar con él porque él era un niño. Entonces se fueron con mi mamá y platicaron. Al final se llegó a la conclusión que a nosotros nos gustaba hacer los barriletes y se convirtieron los hermanos, todos, 2 hermanas, 3 hermanos, haciendo barriletes y empezamos a venderlos por docena. Entonces nos gustaba hacer barriletes. Ahí, como dijo un pensador, si trabajas en lo que te gusta, nunca va a ser trabajo. Entonces nosotros nunca lo vimos como un trabajo, lo vimos cualquier cuestión de hacer barriletes nos gustaba y nos generamos ingresos. Y de ahí para allá, pues teníamos los barriletes y nos gustaba ver que otros niños elevaban su barrilete que habían hecho, Eran así tus hecho barriletes. con la fábrica Hermano Sánchez. Pero a mi hermano Héctor era el que le ponía ese toque al barrilete, porque él lo hacía con sus medidas y todas las. Entonces el barrilete para nosotros es familiar y es más, tiene nuestra historia también. O sea que el nombre del barrilete del programa te lleva recuerdos a la larga. Sí, la verdad que sí, porque en el Chaparrón fue donde nosotros vivimos esta historia y que fue muy buena. Qué interesante. ¿Y qué te hizo ser maestro? Bueno, el tiempo transcurre y ahí vieron muchas limitantes en situaciones ahí, porque los padres son los que hacen el esfuerzo para que uno estudie, pero cuando llega uno a tomar la decisión, existe, por ejemplo, los caminos que se daban acá, que antes no había muchas carreras, solo estaba la escuela de comercio. Escuela de comercio y Estaba el magisterio, también estaba mercadotecnia, mercadotecnia y publicidad, pero cuando uno ve la situación económica, pues es apremiante en muchas situaciones, entonces definitivamente era difícil seguir estudiando una carrera. La situación de los números en contabilidad casi nunca me gustó, pero lo que sí me encantaba a mí era, por ejemplo, ver al profesor Mario Estrada, la didáctica de él, el profesor Ángel Contreras, profesora Ruth Foronda, profesor Freddy Lemos, el licenciado Tulio Castillo, Francisco Ortiz. Les puedo mencionar muchos de ellos y que realmente ellos dejaron una huella muy especial en uno. Entonces aprendimos de que en el transcurso de la vida tuvimos una serie de maestros. Aquellos maestros que en alguna medida no nos gustaba por su forma de ser, nos enseñaron que así no debíamos de ser. Y aquellos que nos inyectaron el dinamismo, el deseo de trabajar y el entusiasmo, porque sabíamos que los maestros desde el principio su situación económica en cuanto a ingresos nunca ha sido muy buena, pero ellos trabajaban como que recibían un salario elevado. Entonces a raíz de ellos
A raíz de eso, ellos fueron los que en alguna medida incentivaron para que este servidor tomara la decisión de seguir estudiando. Cuando paso a la universidad, entonces ahí sí la situación económica de uno ya cambió, pero también hay una situación, me gustaba lo que era la electrónica, pero ya tenía la raíz del magisterio, entonces me gustó mucho la cuestión del magisterio, que les soy sincero, si yo me volvieran a dar la oportunidad de tomar otra vez decisión y regresara, pues yo seguiría siendo maestro. No me veo en otra carrera. La verdad que en el magisterio uno prueba un poquito de todo, porque cuando hay proyectos se maneja, se es albañil, se es en alguna medida como arquitecto haciendo... Albañil, ingeniero, maestro de obras. Somos paramédicos y tantas otras cuestiones, pero realmente lo que siempre me ha apasionado es el ser maestro. El llevarle el conocimiento a un estudiante y aquello de que él no podía y él ya puedo, y en sus ojos también se ve esa situación de primero la preocupación que él no puedo, mientras que en el ojos se va cambiando y se hace un brillo donde el estudiante dice ya le entendí, ya puedo, y se ve la satisfacción de con máximo en matemáticas, cuando le dice el estudiante otro ejercicio. Eso significa que ya llegamos y el estudiante ya aprendió. Y qué bonito es ver que él resuelve las situaciones por su propio medio y que ese temor lo va perdiendo del no saber al saber. Pues fíjate de que quiero ahorita manifestar, nos sigue no sé si conoces a Sergio Valle. Sergio Valle. Sí, él es un... ¿Es de computación? Es de computación, ahí por la calle La Ronda. Es un fiel seguidor de nosotros y nos ha felicitado en varias ocasiones, que le ha interesado el programa, nos sigue, es un fiel seguidor. Saludos de una vez, aprovechando que nos está viendo, ahorita nos está sintonizando. Mucho gusto. Pero regresando a esto, lo interesante es ver que de lo que yo he visto, siempre te ha interesado mucho lo que es la elaboración de proyectos, que lo acabas de mencionar. Y asimismo, aunado con el tema, la intervención pedagógica. Yo veo muy bien eso de que, y creo que he seguido tu ejemplo en muchas ocasiones, si te has dado cuenta, me gusta mucho eso de la elaboración del proyecto. ¿Por qué y para qué y en qué momento lo vas ejecutando? Sí, ver. Por ejemplo, yo he estado en muchas escuelas y lo primero que siempre me ha gustado es llegar y hacer como quien dice un cierto estudio sobre qué es lo que hay, qué es lo que nos hace falta y qué realmente y qué podemos lograr. Para no irnos muy al pasado, dijo, podemos platicar, por ejemplo, de San Antonio. En San Antonio de la secundaria yo llegué en el 2013. Uh-huh. Y me recuerdo que cuando llegamos, nuestra directora, Cindy Marlene López Alguero de Torres, igual casi en los mismos días llegó la profesora Ileana Esquivel, entonces nos conformamos un equipo de 3. Entonces nuestra directora nos decía, yo sé que ustedes dos son muy entusiastas y acá yo tengo muchos sueños. Y entre los sueños que hay es ir quitando tantas limitantes que nosotros tenemos porque tenemos muchas necesidades. Y ya que a ustedes les gustan los proyectos, me gustaría que platicaran. Entonces, platicamos con ellos y les hacíamos ver qué necesidades tenía el establecimiento y que hiciéramos un listado. Entonces me recuerdo que en esa vez me decía, ¿por un listado? Sí, un listado. Es que primero hay que soñar y después hay que ver si nos despertamos y ver qué podemos hacer. Y dijo, pues yo lo primero que necesito, dijo, es que tengamos una dirección. Entonces le dije, escribamos una dirección, ¿de qué calidad la quiere? La quiere con lámina, la quiere con terraza, la quiere con piso cerámico, la quiere con torque de cemento. Entonces dijo, ya para empezar solo una dirección. Y después miraríamos si hay posibilidades, entonces podemos pedir algunos gustos. Después dijo ella que necesitaba lo que era sonido, lo que era un escenario, que era una bodega para los libros. Y en fin, cuestiones para pintar, compresor, lo que era máquina de soldar, etcétera, etcétera. Siempre buscamos hacer los proyectos donde, para ir quitando esas limitantes que hay. Por decirles algo,
yo veo muy duro el hecho de mandar a reparar 5 o 10 escritorios y que la factura salga por cierta cantidad de dinero. Si la máquina de soldar vale 1,200, Junto a los 1,200. entonces compramos una máquina y soldamos nosotros. Entonces se busca la forma de aprender a soldar, que además de algunos de los estudiantes o los mismos maestros aprendamos a soldar. Entonces le estamos enseñando a los estudiantes. Por ejemplo, en Telesecundaria San Antonio había un joven que le gustaba estar con nosotros y decía que él quería aprender a soldar. Yo recuerdo cuando agarró la máquina de soldar y se le pegaba. Y se desesperaba y le decía, no, eso así es, ¿no? Todo, cuando empezaste a manejar bicicleta, te caías y te raspaste las rodillas, le decía. Pero por una raspadita de rodillas no quiere decir que vas a abandonar el deseo de andar en la bicicleta y hasta que aprendiste. El jovencito aprendió. Entonces él decía, profe, vamos a soldar hoy. Entonces no le decía, porque escritorio ya no hay. Yo sentía que él tenía tan ganas de ir a quebrarnos el escritorio para volverlo a soldar. Entonces, cada vez que había un escritorio soldado, él se convirtió en el supervisor de los escritorios. Él andaba verificando que un escritorio estuviera dañado. Incluso hasta llegaba a la primaria y revisaba hasta los escritorios de la primaria. Entonces hablábamos con el profesor Villarreal que cuando se diera un escritorio que estuviera dañado, que nos lo dejara y que nos volvimos a soldar. El jovencito, para no hacer la historia así muy larga, aprendió a soldar. Y miren cómo es la vida. Hace aproximadamente un año, él solicitó una carta de recomendación porque quería aplicar para presidios. Ajá. Y él me decía, yo quiero aplicar a presidios, pero yo no quiero ser policía para estar directamente ahí. Mis objetivos son otros. Tenía un pico de presidios, empezó como agente de presidios, pero después como, no sé si la palabra correcta es rebajado, pero a él le quitaron las funciones de agente y hoy es el de mantenimiento de presidios. Él se encarga de soldar, él se encarga de pintar y todas las situaciones que pasa hoy en cuestión de mantenimiento de presidios. Entonces es increíble, un jovencito que le costó aprender a soldar, hoy fue un recurso que a él le sirvió para estar donde él quería estar. Hoy es el de mantenimiento de presidios. Y él dice, mire, a mí me gusta eso, porque incluso como está por turnos, él dice, yo descanso un poquito más y trabajo bastante cuando entro, pero el descanso se compensa. Ajá. Entonces, cada necesidad que existe en un establecimiento, pienso yo que cada uno debemos de buscar solventarla. Buscar esa verdad. Porque la gestión se da y afuera hay muchas personas que están con el deseo de incorporarse e inyectar. Nosotros hay veces que hemos presentado una necesidad en el Facebook y es increíble, por decirles algo. Un compañero que estudió conmigo acá en el experimental, si no ando mal, ese día él estaba en Colombia. Él es Selvin Padilla. Nosotros no alcanzamos un objetivo porque nos hacían falta 1,500 para completar lo que era fundir una terraza. Y él escribió, y él decía, nosotros también estamos para apoyar. Y somos varios hermanos, y no tengas pena. ¿Cuánto necesitas? Pues necesitábamos 1,500, pero recaudamos unos fondos y ya necesitamos. No, nos vamos a quedar con 1,500. Y cuando sentimos nosotros, llegaron los 1,500, que él fue el que dio el apoyo. Y así que, Selvin, si estás escuchando, muchísimas gracias por ello, porque sos parte también de los proyectos que nosotros hemos hecho. De esos logros, ¿verdad, licenciado? Eso, sí. Axel, el de Palladium, por ejemplo, estaba en Estados Unidos y él vio que nosotros teníamos una actividad y cuando sentimos aparecieron 300 quetzales, que Axel era el que nos estaba apoyando. Y así sucesivamente les pudiera nombrar un sinfín de personas que se han unido a ello. Entonces, yo siempre lo he dicho, con la bendición de Dios y el entusiasmo y la voluntad de hacer las cosas, nadie lo detiene a uno. Pero si entramos en el clamor de que no se puede, que es muy caro, que es muy difícil, pues definitivamente nunca vamos a lograr nada. Eso es en cualquier ámbito. Es más, cuando tenemos el reto de los niños no aprenden todos al mismo tiempo, eso lo sabemos. Pero hay unos niños que les es bien fácil de aprender y no olvidan. Hay otros niños que les es difícil de aprender, pero no olvidan. Pero hay unos niños que son bien fáciles de aprender y fáciles de olvidar. Entonces, esos retos es de buscarle a los niños cómo hacer para que ellos no olviden. Y en alguna medida hay que recordarse que la escuela no tiene que adaptar, el niño no tiene que adaptarse a la escuela.
Es la escuela que tiene que adaptarse al niño. Y dependiendo la actitud, porque esa es la base de todo. Hay quienes critican la educación tradicional, hay quienes aplauden la educación moderna y viceversa. Pero yo siempre lo digo, que la tradicional y la moderna solo tienen un punto clave, que es la actitud del docente. Dice Lick, y es grato tenerlo por acá. Gracias, Lick. Usted sabe que la estima es grande. Fue mi docente en magisterio y desde ahí nos conocemos y ya tenemos bastante tiempo de encontrarnos por ahí porque estamos en el gremio, ¿verdad? O sea que te pueden bajar puntos todavía. Todavía nos pueden bajar puntos. Era muy bien portado. Sí. Para los que nos están sintonizando y si se acaban de agregar a la transmisión, sabemos que es importante siempre hacer mención que los procesos de formación en el estudiante deben darse en casa y también deben darse en el centro educativo. Y hoy estamos hablando acerca de la intervención pedagógica, que es tan importante la transformación en el ser humano. Y estamos hablando de intervención pedagógica, pero aislándonos un poquito de lo que ya sabemos que marca la teoría, lo que establecen los filósofos, los pedagogos, los profesionales, que uno ha estudiado en algún momento. Hoy vamos desde ese lado más práctico, desde esa experiencia, de esa vivencia que tiene el docente, y para eso tenemos acá al licenciado Sánchez. Cuando hablamos de intervención pedagógica, usted ha mencionado aspectos muy puntuales. ¿Cómo poder generar esa mediación en los salones de clase? Porque recordemos que la intervención es poder mediar oportunamente, ¿verdad? Acompañar, generar, facilitar ese proceso para que el estudiante se pueda sentir lo más cómodo posible dentro del salón de clase o dentro de la escuela. Usted lo acaba de decir, ¿verdad? A veces el mismo docente quiere que el niño se acostumbre a cómo es la escuela y no hace lo posible para poder generar un entorno en donde se pueda acomodar a lo que realmente el niño quiere. Así es. Entonces acá, cuando hablamos de una intervención pedagógica, ¿qué elementos cree usted que son necesarios para que se pueda dar ese acompañamiento hacia el estudiante? Independientemente del nivel, porque recordemos que preprimaria es un contexto distinto, primaria es otro, básico, que vamos a platicar un poquito más de eso, que también es parte de su territorio, ¿verdad?, de trabajo, es otro contexto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe de tener a primera mano para poder generar ese acompañamiento? Sí, bueno, con respecto a los niños de la primaria, hay que ver dos cosas. Lo primero, que siempre lo he dicho yo, es que al estudiante, al niño no hay que verlo solo como niño, sino hay que verlo como aquel ser que tiene sus responsabilidades y que realmente hay que darle estas responsabilidades. Pero también no apartarnos de que el niño también tiene sus temores y tiene sus satisfacciones. Entonces, cuando se da cierta comunicación, porque hay que ser realista, el punto medular aquí es darle cariño al niño. Hay que darle cariño al niño, pero hay que enseñarles primero lo que es, cuál es la escuela. Primero, ¿qué es la escuela? ¿Cuáles son las normas de la escuela? Pero no con unas normas así como quien dice que se las tiene que aprender, las tiene que cumplir como militar, sino que poco a poco tiene que ir viendo la situación. Yo les invito, si algún día usted puede llegar a San Antonio desde párvulos, el niño sabe que no tiene que manchar sus paredes. El niño sabe que, pero eso se le va dando poco a poco, y conforme el niño está en la situación de, por ejemplo, el sexto, él se vuelve celoso, cuida y todo, porque ya ella se le inyectó ello. El niño sabe muy bien de que no hay que ser violento con los demás. No deja de ser niño, porque quiera o no, hay unos que es un poquito difícil. Pero cuando el maestro entabla esa conversación con el niño y da esa confianza, pienso que desde ahí estamos ganando mucho en el terreno de ellos. Cuando al niño se le quita el miedo de expresarse o el miedo de preguntar, porque hay que ser realista, el niño que se lleva sus dudas para sus casas regresa con doble dudas a la escuela. Y él a la hora no va a querer regresar. Pero si al niño se le da ese ambiente donde el niño tiene toda la libertad de compartir con el maestro, de hacerlo sentir como quien dice el amigo de ellos, entonces él va a tener confianza, y de la misma forma el día siguiente el niño va a regresar con ganas. Pero
donde tenemos que tomar más en cuenta es, por ejemplo, en la cuestión de los contenidos. Cuando el niño, yo siento que una de las clases que tiene que ser más divertida para los niños, matemáticas. Eso es un dilema, ¿verdad, Lick? Porque creo que todos los que hemos pasado por un proceso escolarizado hemos tenido altas y bajas en esas áreas, ¿verdad? Y el temor que de repente uno tuvo cuando estudió, ya hace algunos años, todavía se sigue manifestando en la nueva generación, ¿verdad? Tal vez en una forma distinta, pero si usted le pregunta a algunos estudiantes de hoy en día, pleno siglo XXI, 2022, odian el de matemáticas. Matemática, como que matemática, pero matemática, y siempre como que rehuyen, ¿verdad? ¿Qué clase de números? Sí. Sí. Nosotros tenemos varias cosas, por ejemplo, en lo que es expresión artística, buscamos la forma de que el niño explote todo lo que tiene. Nos gusta competir, por ejemplo, en oratoria, en declamación, bailes folclóricos. Entonces miramos que esa es un área que el niño tiene mucho potencial. Máximo hoy que tenemos la cuestión de YouTube, ahí en los tutoriales ellos ya no hay antes nosotros inventábamos las coreografías. Me acuerdo. Aprendimos a bailar, a cantar, no, pero cantábamos. Pero sabíamos escuchar. Bueno, mamá, este no canta muy bonito, démosle de todo tono. y mi mamá era muy especial porque me decía, mira hijo, vos sos bueno para muchas cosas, pero no cantes. Entonces, pero el oído, los niños les gustaba cómo cantaba yo. Los niños me motivaban. Entonces, y cantábamos, hasta el día de hoy cantamos con ellos. Entonces, si la expresión artística es una clase que al niño le da para sacar todo su potencial, entonces matemáticas no tiene que ser una clase que sea como quien dice fenómenos, una clase que sea de terror, al contrario. Por decirles algo, hicimos un pequeño laboratorio acerca de un contenido tan sencillo del menor que y el mayor que. Tan sencillo que fue que como era bien práctico, habían unos estudiantes que ellos estaban que lo sabían y todo. Pero hubo un estudiante y para variar fue uno de los buenos, ¿no? Que se consideraba de los buenos porque presentaba rápido la tarea y buenas, pero ese día se confundió de la dirección de los signos, ¿no? Ajá. Entonces sacó 0, ¿no? Entonces él veía y decía que por qué había sacado 0, entonces empezó a ver y se dio cuenta que estaba equivocado. Entonces empezó a pedir, él decía, la revancha. Otro laboratorio, porque no me quiero quedar con ese 0. Entonces empezamos a platicar con él y le digo, mira, vamos a tomar de ejemplo tu caso. ¿Por qué te equivocaste? Y él explicaba que lo hizo rápido, que se emocionó y toda la situación, pero que ella estaba acostumbrado a sacar solo buenas. Entonces, él decía, para que no te confundas, vamos a manejarlo así tan sencillo. Si yo soy izquierdo, ¿cuántos izquierdos hay acá en el aula? Entonces, por ejemplo, así como acá, es izquierdo, derecho, decía Luis, No, derecho. yo soy derecho. Entonces, aquí tenemos para hacer un pequeño... Una prueba. Entonces, el licenciado Cosillo es izquierdo y nosotros dos somos derechos. Entonces le decía yo a ellos, bueno, entonces, si hay menos izquierdos, entonces va a ser menor que. Entonces, con estos dos dedos vamos a utilizar para hacer el símbolo. Peguémoslo al pizarrón y hacíamos con el lápiz o el marcador, y ese es el menor que. Y con este, el mayor que. Entonces, derechos somos más, mayor que izquierdos y menor que. Los izquierdos menor que los derechos. Entonces, él me, pero qué fácil estaba. Entonces, él decía, es fácil, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando las cosas son muy fáciles, eso cometemos errores. Si tenés un nombre que lo escribís, por ejemplo, Mario, lo vas a cometer fácil el error. Pero como es tan fácil para escribirlo, posiblemente ahí te vas a equivocar. Pero si te dan un nombre diferente o un nombre en inglés, vas a escribir letra por letra. Entonces, ahí va a ser difícil que te equivoques porque vas a estar cuidadosamente anotando cada una de sus letras. Jessica, entonces, por ejemplo, que uno lo escribe con J, otro lo escribe con Y. Entonces, esa es la situación que hay. Cuando las cosas son tan fáciles, entre veces cometemos errores. Lo que te pasó, estás acostumbrado a sacar todos los ejercicios buenos, pero te confundiste en la dirección, algo tan sencillo que te llevó a tener un 0. A la larga, como que fue bueno, porque eso te da la pauta de que también uno, a la hora no analizar las situaciones, pues cometemos errores, y eso nos pasa a todos.
Sí, ¿Quién no ha, perdón? Sí, no, termina. ¿Quién no ha armado una pieza y le sobran tuercas? Y dice, ¿y esto de dónde estaba? Y resulta que esta era la que iba hasta el fondo de la pieza y hay que desarmar otra vez para volverlo a colocar. No, perdón, Lick. Sí, lo que le iba a comentar es buscar esos mecanismos para dinamizar los procesos dentro del salón de clase. Y lo que usted menciona es algo importante, aciertos, desaciertos. Hay tanto acierto en los docentes como también hemos tenido desaciertos. Y la situación es poder enmendar esos desaciertos, más que todo porque recordemos que estamos en ese rol de poder orientar y facilitar los procesos hacia los niños. Y creo que el ejemplo que usted estaba enmarcando entra dentro de ese ensayo y error que se debe de tener, ¿verdad? Y ser muy consecuente y elocuente al momento de trabajar con los estudiantes en poder orientarlos a que si nos equivocamos es parte del mismo proceso de aprendizaje que se debe de tener. ¿Y qué sucede cuando no nos equivocamos tanto dentro del proceso y de repente pasa, sucede lo que usted menciona, ¿va? Que el niño, bueno, ¿por qué no saqué mis 10, verdad? ¿Por qué no saqué mis 100? Entonces, ¿cómo poder también sobrellevar ese tipo de acciones dentro del salón de clase? O sea, ese estado emocional de los estudiantes cuando se ven que sí pueden hacer las cosas y también cuando se ven estancados a que se les limita o que no pueden hacer las cosas. Por ejemplo, cuando están en primer grado, ¿verdad? O sea, ¿qué hacer cuando ya acaba de terminar el ciclo y vemos que el niño no me avanza? O de repente ya está en un grado de cuarto, quinto o sexto y vemos que hay algunas operaciones matemáticas que de repente no las puede resolver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder mediar también ese apartado emocional con los estudiantes? Bueno, dentro de la misma situación, nosotros manejamos en la escuela, en nuestro interior, manejamos varias cosas. No importa cómo yo aprenda, lo importante es que yo aprenda. No importa quién me enseñe, lo importante es que yo aprenda. Y también se da la otra situación, que cuando hacemos las cosas, siempre lo hemos dicho, yo me puedo reír de los errores de mis compañeros, pero jamás burlarme. Entonces, eso nos da entre estudiantes y maestros, porque el que más se equivoca dentro del aula, yo se lo he dicho a los estudiantes, soy yo. Porque hay veces que como estamos hablando y a veces se reseca la boca y entonces hay palabras que no las alcanzamos a decir bien y el estudiante se ríe. Entonces le decimos nosotros, eso es parte de la situación. Es como cuando ustedes ven en su casa, se puede caer su mamá, su papá y terminan riéndose, pero por la forma que están cayendo, pero nunca burlándose. Entonces, cuando tenemos un estudiante que por alguna situación no logra alcanzar el objetivo que teníamos para ese día, pues entonces hay que enfocarnos a ellos, porque no hay que enfocarnos solo a los que aprenden rápido o a mi promoción, porque muchas veces pónganle que alguien diga, yo critico todo aquello de que mitad más uno soy bueno y mitad menos uno soy malo. No, ahí no tiene que ser así, al contrario. Yo tengo que ver que los que no aprenden, encontrarles cuál es el motivo por el cual no aprenden. Y entre veces podemos utilizar otros recursos. Si el maestro ya utilizó el primer recurso y el alumno no le aprendió, hizo cambios y no le aprendió, pues en alguna medida también se pueden utilizar los monitores, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en mi aula, tengo 8 monitores. Pero expliquemos que es un monitor, porque van a creer de que algunas personas que no son pedagogas van a pensar de que son televisores, ¿verdad? Sí, el monitor es el estudiante que en alguna medida es más sobresaliente en cuestiones de matemáticas, por ejemplo, o en otra clase. Cuando los estudiantes, pensemos matemáticas, tenemos los 8 estudiantes porque con este servidor los lugares no se asignan, se ganan. Entonces, cuando ingresamos a la escuela, todos tienen derecho a donde ellos quieren. Pero ya saben ellos que ese es un asiento momentáneo, temporal, pero que ese se va a ir ganando conforme vamos avanzando. Conducta, la cuestión del trabajo, tareas, la calidad de su cuaderno, la limpieza, y se califican un sinfín de aspectos y la cuestión cognitiva también. Cuando ya tenemos los datos de los estudiantes que tienen las mejores notas, por ejemplo, pero esas notas que consten no solo es una nota sumativa, sino que eso es la acumulación de tantos procesos que hay, porque no solo vamos a premiar la memoria del estudiante, hay estudiantes que se memorizan el libro y escriben hasta los 2 puntos del significado y son buenos y los aplaudimos, pero también hay otras cuestiones que también hay que tomar en cuenta.
si el jugador juega fútbol, si representa el establecimiento en alguna selección, etcétera, etcétera. Cuando el estudiante ya tenemos realmente los punteros que han acumulado durante todas las actividades que se han hecho, entonces al final se les da la opción para que ellos escojan. Entonces los primeros colocarse son los ocho. Los 8 fijos. Ya de ahí para allá, de estos 8 escogen el equipo con el que van a trabajar. Entonces estos 8 vienen y dicen, bueno, yo voy a trabajar fulano, como con un equipo de fútbol. Primero el número 1, 2, 3, 4, 5. Chamuscas, vos sí, vos no, vos sí. Entonces ellos escogen a su equipo de trabajo con el que van a estar durante ese bimestre. Entonces lo colocan en sus filas. Cuando el monitor, yo estoy dando una clase y yo veo que los monitores ya aprendieron, entonces me enfoco a los que no pueden. Pero digo, bueno, vamos a tomar tanto tiempo y vamos a trabajar en grupos y les coloco los ejercicios. Y el monitor es el que está pendiente de ahí, pero el monitor va a estar apoyándonos y orientándonos. Y a la hora va a extraer el monitor a los que realmente no aprendieron. Entonces en las escuelas unitarias. Algo así lo hacían antes. Entonces, cuando ya han terminado, resulta que si teníamos 8 niños que no habían aprendido con los monitores, porque ellos tienen su estilo para hablarse. Yo comentaba con el licenciado Luis hace unos días que había un estudiante que no me aprendía la cuestión de las fracciones. Y el hermano. Y estuvieron con el hermano, pero el hermano como que era un maestro no muy tolerante. De la vieja escuela. Ese es de la vieja escuela. Entonces, este se enojó y maltrató al hermano. Y me dice, oiga, profesor, él me está sacando a mi mamá. Entonces, le llamamos la atención al jovencito y al final gozábamos porque había aprendido. Aprendió de otra forma, pero aprendió. Entonces, el monitor ayuda mucho. Entonces, la ventaja es que están a su mismo nivel, a su misma comunicación de tú a tú, y no tienen ese miedo de que me voy a equivocar y el maestro me va a regañar o me va a decir, pues ya están como que a un mismo nivel y la comunicación es más fluida entre ellos. Así es. Y ya cuando los estudiantes se quedan los que realmente no pueden, entonces a estos los tomo yo. Pero eso se mira así como un proceso largo, ¿no? Es increíble, se hace rápido. Se hace rápido, no se pierde mucho tiempo, pero se detecta. Entonces, y me pasan a mí los que realmente no pueden. Entonces ya me quedo yo encargado de eso. Ya se les da tarea un poquito de un nivel más elevado y ya me quedo con los que no pueden. Entonces vamos a ir rescatando a los que es un poquito más difícil, porque hay que ser realista, todos son importantes, pero hay que darle un poquito más de atención al que no puede. Eso es lo interesante de lo que es la intervención pedagógica, ¿no? Exacto. Porque ves de un grupo de estudiantes, se ve y decís, bueno, fulanito le cuesta escritura, a Menganito le cuesta la suma. Entonces ya vamos viendo de qué forma se va abordando cada uno de esos casos. Así es. Y con el medio que estás utilizando, en este caso, que sería los monitores, que ya entendimos que son los monitores, se va haciendo ese tú a tú con el estudiante, porque ellos tienen esa facilidad para poder, comunicarse en un mismo léxico, un mismo lenguaje. Exacto. Esa es la situación, cuando ellos, sin muchas limitaciones y sin mucho formalismo, ellos se comunican, entonces se entienden. Y es increíble que cuando ellos se entienden, pues el estudiante pues lo logramos sacar de ahí, y ahí es donde yo manejo aquella cuestión que no importa quién aprenda, con quién aprenda, si lo aprendamos todos. Y de la misma forma tenemos otra ventaja. Recuérdense que aquello que dicen que el que enseña aprende 2 veces, es cierto. El estudiante que aprendió del maestro, pero que a la vez compartió el conocimiento con otro estudiante, ahí va a tener reafirmación de conocimiento. Él va a ser difícil que se le olvide. Y además, se siente importante, se siente útil él, y en alguna medida nos genera satisfacción a todos. Entonces, hay veces que sí hemos tenido problemas. Por ejemplo, hay padres de familia que no entienden ese mensaje, piensan que están sacando el trabajo al maestro. Sí, lo que sucede, que a veces no se comprende, es que el aprendizaje está en todos lados. Así es. Yo puedo estar aprendiendo
ahorita cómo hacer el café. Nunca había hecho café, hoy aprendí a hacer el café en una percoladora, ya sé que se le echa el cafecito, se le echa el agua y dejo que empiece a estilar el agua. Entonces ya es un proceso de aprendizaje. Lo que viene a hacer el docente en esa intervención pedagógica es llevar esos métodos, esas técnicas, esa didáctica para que ya sea una forma más profesional, digámoslo en esa forma. Y así mencionó algo, Lija, ahorita, y centrado a eso iba ahorita mi intervención, padre de familia. Porque la intervención pedagógica para algunos puede suponer de que solamente el docente la debe llevar en el salón de clase. Y técnicamente uno podría decir, porque el docente es el profesional, el que ha estudiado, el que se ha especializado, el que está certificado, el que está en la escuela y el que está obligado, ¿verdad? Dentro del centro educativo de poder fortalecer el acompañamiento de los chicos. Pero, ¿qué sucede con el otro elemento, la comunidad educativa, que es el padre de familia? Entonces, usted acaba de mencionar, hay algunos padres que ven con buenos ojos muchas veces el trabajo que hace el docente en el salón de clase y cómo él va mediando para que todos puedan aprender, no importando cómo, pero la idea es que aprendan. ¿Y qué hacer con estos padres que de repente son renuentes a aceptar la forma de trabajar del docente? Basado en la experiencia que usted ha tenido, ya sea ahorita donde está trabajando actualmente o puede también considerar otros centros educativos, padre de familia, ¿cómo ve la intervención también de ellos para el proceso de aprendizaje de sus hijos? Ya sabemos que ellos tienen otro contexto porque ellos los tienen en casa, pero ¿será que realmente apoyan, no apoyan? Basado en su experiencia, ¿cómo ha estado ese balance? Sí, bueno, cuando iniciamos, al principio sí, el padre de familia empezó a verse inquieto. Cuando empezamos a trabajar con monitores porque se empezaba a dar la situación de que es el maestro que tiene que impartir las clases. Cuando el padre de familia lo fuimos acercando y empezó a ver los resultados, empezó a cambiar su mentalidad. Porque yo siempre se lo he dicho al padre de familia, disculpen, yo no vengo a trabajar, a mí no me pagan por trabajar, a mí me pagan por hacer trabajar a sus hijos. Los que van a trabajar aquí son sus hijos. Yo les voy a dar lineamiento y ellos van a trabajar. Entonces, les vamos a enseñar a trabajar en grupos, vamos a descubrir líderes, vamos a enseñarles que hay que acatar órdenes. Entonces, todas esas situaciones que se van manejando nos logra hacer el equipo de trabajo que hay. Entonces, cuando al padre de familia se le traslada la información, entonces al principio a algunos no les parecía, pero cuando empezaron a ver los resultados, y hay otro resultado muy importante, el niño empieza a aprender, pero por el otro lado, el niño le empieza a gustar la escuela. Entonces, habían niños que de repente, en tiempos de años anteriores, no querían ir a la escuela. Pero resulta que hoy el niño se levantaba temprano, se bañaba, se alistaba y se venía a la escuela. Entonces, ese cambio que empezó a darse en los niños es el que empezó a hacer que el padre de familia, que aunque tal vez no entendiera el mensaje o no le gustaban algunas cuestiones, pero se dio cuenta de los cambios positivos que se empezaron a dar en el niño. Entonces, hay que ser realista. El padre de familia llega a amar o llega a odiar al maestro por lo que el mensaje que el niño traslada. Cuando el niño llega a su casa y llega contento, entonces el mismo padre de familia empieza a tener ese cambio y es más, se empieza a interesar de una forma diferente por la escuela. Cuando lo llamamos y en alguna medida le hacemos ver cuáles son las limitantes que tiene el estudiante, entendemos que hay padres de familia que no tienen un nivel escolar para poder ayudar a sus hijos, pero como se lo decimos nosotros, con el simple hecho que usted no les dé un tiempo para que él haga su tarea, que usted vea que haga la tarea, ya me corresponde a mí ver si la tarea la hizo bien y encauzar y encaminar al niño para que el niño vaya aprendiendo. Pero esa complicidad que se da entre padre de familia y maestro logra que el estudiante, pues definitivamente, pues uno se sienta respaldado con el padre de familia. Difícil es cuando un estudiante baja su calidad, pero el padre de familia, en vez de ayudarlo, habla mal del proceso. Entonces ahí cuesta Ahí se complica más la situación, ¿verdad? Y algo importante que hay que mencionarlo, y dentro del trabajo que usted ha realizado en la escuela,
y en los niveles en los cuales está aportando con su trabajo, es empoderar al estudiante. Así es. Y ahorita vamos a tomar unos minutitos para platicar de ello, porque uno puede suponer que en la primaria el empoderamiento como que no se da en los estudiantes, ¿verdad? Porque como que depende más de lo que haga el docente, y que si el docente le dice, mira, trabájame aquí, ahí tiene que trabajar el niño, ¿verdad? Pero en el caso suyo creo que es un poquito diferente. Entonces, ese empoderamiento que se le da al estudiante para que él pierda ese temor a poder aprender, que sea un poquito más abierto y que vea que el escenario de aprendizaje no es tan complicado, y que ya cuando llega al nivel básico, que es ahí donde se da otra transición, ¿verdad, Lick? Donde ya llega al nivel básico, tienen ese beneficio de que pueden seguir estudiando en la misma comunidad en donde están, por la modalidad de telesecundaria, y que ya van perfilados a que el empoderamiento se pueda dar, y que esa visión y esa proyección de servicio comunitario también pueda darse, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar ahorita algunas fotografías que hoy nos trajo acá Eli, y él nos va a ir comentando, ¿verdad? Parte de lo que significa, no solamente ese recuerdo que pueda estar ahorita en imagen, sino que también esa transición de aprendizaje que se ha generado. Entonces, ahorita podemos ver banda escolar. Prácticamente ahorita vamos a ver imágenes tanto de telesecundaria y algunas también del nivel primario, y van siempre marcados a esa intervención que se da en los estudiantes. Banda escolar, Lick, ¿qué recuerdos, qué sentimientos, dónde está ese empoderamiento y proyección del estudiante? Sí, con respecto a la banda escolar, fue uno de los sueños de nuestra directora. Y cuando llegamos en el 2013 le decía yo que eso no era difícil realizarlo. La primera actividad que nosotros hicimos, porque había una niña, Yamilet y Vanessa, que eran las dos niñas que manejaban un entusiasmo enorme. Entonces ellas decían, nosotros queremos una banda, pero queremos que esa banda diga San Antonio, y que le queremos lo más grande que se pueda, y se puede o no se puede. Y le decíamos, nosotros siempre hemos manejado la frase de, por la bendición de Dios y el entusiasmo de ustedes, nadie nos detiene. Los señoritas, lo que se les sugirió fue que consiguieran botes de leche nido, por decirlo así, bueno, la marca, pero botes de leche. Entonces, y eso se selló con masking, se les colocó algunas firmas. Entonces decíamos nosotros, para que esta banda exista, tenemos que solicitar el apoyo al padre de familia. Si la banda va a ser de San Antonio, que sea el mismo padre de familia, el de la comunidad, el que vende helados, las personas que salen en las diferentes calles de aquí de la comunidad, y vamos a ir a tocar puerta por puerta. Algunos nos van a ofender, otros nos van a aplaudir, y los jóvenes así lo hicieron. Hicieron un recorrido como de 1 hora, y cuando regresaron, daba gusto ver el montón de monedas, quetzales, unos de a 5, y empezaron a contar. Si no ando mal, la cantidad llegó a 550 en 1 hora. Entonces le decíamos a los 550, ya con esto tenemos para comprar por lo menos un redoblante. Y así sucesivamente se empezó a correr la voz de que queríamos hacer una banda. Y empezaron a llegar donativos. Hubo gente que dijo que cómo era posible que con un quetzal iban a comprar un redoblante. Entonces dijo que él no daba un quetzal, y sacó su billetera y dio 100 quetzales. Entonces, y así hicimos ciertos fondos. Cuando todavía estaba un negocio acá en Metroplaza, llegamos ahí, había un amigo, y él solicitó todavía, donde vio que andaban los estudiantes y que ellos andaban centavito por centavito, solicitó a la central que nos dieran un precio especial, como que nosotros éramos mayoristas, y nos bajó costos. Y logramos comprar un redoblante, logramos comprar un cuádruple, y logramos comprar un bombo, la plata que ya teníamos. Posteriormente, en ese año, ahí sí que la bendición de Dios, en gratuidad viene en los renglones que se podían comprar instrumentos musicales. Equipamos un poquito más la situación, y así sucesivamente empezamos. Hoy tenemos una banda que tiene 32 estudiantes. 32 estudiantes, y que realmente nos han invitado a muchos lugares. Hemos estado en San José Catepec. Me acuerdo que hubo un concurso de bandas En la Metro.
y compitieron con un colegio de aquí, colegio conocido donde he trabajado en oportunidades y sí, efectivamente creo que ustedes llegaron a primer lugar esa vez. Sí, nosotros fuimos en varios certámenes. La verdad que donde teníamos un poquito problema era la cuestión porque no tenemos maestro de música. Entonces los jóvenes a base de YouTube sacan unos ritmos y han ido a base de oído. A base de Entonces en la cuestión de la... ¿Cómo le pudiéramos decir? Son músicos natos porque aprenden de... Entonces, donde nos catapultaron para en esa ocasión quedar en primer lugar fue la Patonistas. Pero la Patonistas, queremos aclarar también, hay que darle el mérito a quien le corresponde. Quien dirige las Patonistas en cuanto a lo que es su coordinación, formación y todo lo que ellos hacen bailando, es el profesor Daniel Virgil Mármol. Ya vieron ustedes a Mármol así mamado, delgadito, serio y toda la cuestión, pero cuando él nos ha apoyado y da gusto ver al profesor Mármol dirigir a las Patonistas, bailar enfrente de ella, se ponen sus lentes oscuros, hay veces que nosotros miramos a aquel gran hombre fornido, pero el éxito de las Patonistas es el profesor Daniel Mármol. Y es ahí donde vemos que el perfil del docente puede ser distinto, pero es funcional al momento ya de ver resultados, ¿verdad, Lick? Vamos a esta imagen. Antes de que cambies, lo que estás cambiando, darles el agradecimiento a Claudia Argentina Rodríguez, licenciada Claudia, licenciada Gloria, que nos están siguiendo, Trey Pasaco. También tenemos a una hermana, Irma Sánchez, y agradecerles a cada uno de ustedes su fiel audiencia. Esperamos nos sigan acompañando. Sí, a continuación estamos enseñando a todos los que nos están viendo. Algunos dirán, pero ¿y esa fotografía de escritorios y al chico que vemos ahí, eso qué tiene que ver con lo que estamos platicando hoy? Y hacemos nuevamente esa retrospectiva, que los estudiantes sí o sí tienen que empoderarse en algún momento. Así es. Y usted, Lick Sánchez, ha sido ese mediador para que los chicos pierdan ese miedo, para que ellos vean que tienen esas destrezas y que el desarrollo de capacidades sí se pueda dar, así como lo explicó en la imagen anterior con la banda, ¿verdad? Que para algunos dirán, bueno, tocar un redoblante no genera tal vez tanta dificultad, pero sí, ¿verdad? O sea, hay que aprender, es un proceso. Aprender el ritmo. Y hay que proyectar a que el joven puede hacerlo. En este caso que vemos escritorios, creo que aquí viene algo que usted había mencionado, ¿verdad? Bueno, ¿por qué mandar a arreglar si podemos hacerlo con los chicos, ¿va? Empoderar a los chicos y ver de qué manera se puede gestar para el interés para que ellos puedan cuidar el mobiliario y que también puedan estar dentro de ese marco de valores que se debe tener en el centro educativo. Empoderarse de su escritorio, porque yo lo reparé. Claro, ¿qué nos puede hacer referencia sobre esas imágenes, Lick? Sí, si vemos al jovencito que está soldando, él se llama Francisco y es casualmente el mismo jovencito que hoy está laborando en presidios. Si lo vemos allá en la fotografía, ahí a él era un experto. Primero, cuando soldaba como que era viruela de aquellas que le dan la enfermedad a las gallinas, así dejaban los escritorios. Pero poco a poco él fue ahí sí que aprendiendo. Y la otra situación es, después de que se han reparado todos los escritorios, siempre acostumbramos, por ejemplo, en esas ocasiones antes del 2020, porque 2020 nos tocó hacer una pausa bastante grande, pero se pintaban los escritorios con el apoyo de tanto de primaria y la medio básico, con un compresor, y eran los estudiantes. Y ustedes ven cuántos escritorios hay ahí. San Antonio tiene aproximadamente 450 escritorios. Y poner a pintar o pagar porque nos printen, eso está es demasiado. Entonces mejor lo hacemos como una actividad donde nos involucramos todos. Entonces todo lo hacemos y a la hora de la hora tenemos el establecimiento en óptimas condiciones, el estudiante también aprendemos nosotros los maestros, y de la misma forma pues recuperamos lo que es el ornato también del mismo establecimiento. Y si se dan cuenta, en San Antonio todavía tienen escritorios de hace años y en buen estado, en buenas condiciones.
Para continuar, déjenme comentarles, también nos está acompañando Luz María López Quiroga, parece que es del CREI de Cabón, Alta Verapaz. Oh, qué bien. Ahí saludos a los Saludos hasta compañeros. Alta Verapaz, a los compañeros de Cobán. También nos acompaña María José Ortega. Señor, mucho gusto. Sí, la siguiente imagen, Lick, un área que me imagino que está cerca del centro educativo, tiene su historia. Para algunos que ven la imagen dirán, pero bueno, se ve limpio, se ve rescatable, se ve bonito pintado, pero ¿cuál es el involucramiento que se tiene con los estudiantes? ¿Qué podemos hacer referencia sobre ese espacio que se ve así, está bonito para irse a sentar un ratito con la sombra de los árboles? Sí, Un cafecito. esta área está efectivamente enfrente de la escuela de San Antonio, pero esta área, lamentablemente, personas que pasaban por el asfalto nos empezaron a tirar basura y esa parte se convirtió, como quien dice, en un basurero. Entonces los estudiantes empezaron a quejarse de que se nos estaban generando esa situación de la basura. Con el director de la mañana, con la directora de la tarde, empezamos a buscar solución, pero se hacía la limpieza y al otro día como que no se hubiera hecho. Entonces buscamos, hay una parte donde dice que todo se daña cuando algo no nos gusta y cuando algo nos gusta lo cuidamos. Entonces, en vez de estar peleando con la gente y estar recogiendo la basura, entonces optamos por tomar mejor decisiones diferentes. Entonces, con los amigos de los jóvenes exploradores de una iglesia, don Rudy Villanueva es el que dirige a estos jóvenes, y llegamos a un acuerdo de que plantaran, perdón, ellos los arbolitos y que nosotros los del básico lo íbamos a cuidar. Entonces los estudiantes se organizaron. Entonces, todas las tardes se regaban los arbolitos, empezamos a colocarle aquella cuestión del sistema por riego y poco a poco los arbolitos pues fueron creciendo. De soy sincero, hoy ya estamos cumpliendo 7 años de estarlos cuidando y hoy se convirtió en un mini pulmón de 15 arbolitos. Entre ellos hay árboles de fuego. Cuando el árbol de fuego da sus flores, es un show natural, ¿va? Es una belleza y aparte de eso, hoy se ha convertido en un lugarcito que es orgullo para los estudiantes, para los exalumnos, porque ellos ya varias promociones se han retirado y hoy pues lo que hacemos nada más, algo más fácil, ¿va? Solo salir, recoger la basura que el mismo viento lleva, porque gracias a Dios, esas personas que nos pasaban tirando basura, hoy como que les da pena ensuciar algo que está limpio. Sí, y también le decía a los estudiantes, si es la mamá o el papá de usted, lo va a ver recogiendo basura también. Esta actividad de limpieza, Alex, ¿se trabaja con ambas jornadas o solamente con los chicos de con básico? Por básico? La situación del asfalto, no, sí, el riesgo de los niños. Entonces, y es más, los jóvenes entre alguna media les da risa, porque les digo, vamos a ir a hacer la limpieza, pero hacemos cadenitas y nos agarramos de las manos y mientras el maestro no pasa el profe, pero no nosotros pasamos todos los días por acá, si yo vivo de aquel lado, sí, pero ahorita está bajo mi responsabilidad, entonces. Pero siempre es necesario resguardarnos, y colocamos, cuando se hace la limpieza, muchas veces le pedimos al profesor Mano que nos facilite unos conos para colocar los conos allá y no permitir que los carros se estacionen mucho. Y estamos con ellos. La verdad que siempre lleva un riesgo, pero gracias a Dios al día de hoy cuidando a los estudiantes y siempre va a estar un maestro a la par de ellos, jamás va a estar los estudiantes solos, porque siempre los acompaña este servidor y de la misma forma pues Dios nos ha bendecido también darnos esos árboles tan sanos y que hoy nos dan, aparte de que nos dan esa gran sombra, también nos comparten el oxígeno que tanta falta nos hace. Realmente es un pulmoncito que tienen ustedes enfrente. Nos está viendo también Cari Palma y felicitando al licenciado Sánchez, dice, por... Muchísimas gracias. Ejemplo de las experiencias, dice, y claro, creo que sí, o sea, la idea de este espacio del barrilete, Educación para Todos, es poder llevar a toda la comunidad educativa esas experiencias de docentes, en este caso, el licenciado Sánchez, que lo tenemos acá,
que con el trabajo que han realizado y esa mediación que han tenido y esa orientación hacia los estudiantes proyectan una comunidad mejor, porque eso es lo que se busca. Independientemente si estamos trabajando en una escuela que tenga una infraestructura ideal o estamos en un establecimiento en donde la infraestructura tal vez no es tan beneficiosa, ¿verdad? Como en otras, o si estamos de repente muy lejos en una comunidad o estamos en el área urbana, ¿verdad? Entonces la idea es que podamos conocer un poquito más del trabajo de los invitados y de cómo lo que han hecho puede también servir en algún momento de reflexión en algunos compañeros docentes, ¿verdad? Y ver que realmente sí se pueden hacer las cosas, como lo de la banda, como empoderar a los chicos en arreglar sus propios escritorios. En este caso uno puede suponer, pero si es un área que está fuera de la escuela, ¿y por qué tiene que estarla arreglando? ¿Por qué tiene que estarla limpiando? Pero es parte de la misma comunidad. Así es. Y es parte también de esos valores que hay que inculcarle a los estudiantes. Mira, La siguiente, sí. Es increíble, tal vez como lo mencionaste, dicen, ¿pero qué tiene que ver el limpiar? No, le estoy enseñando a mi estudiante a mantener limpio mi espacio, le estoy enseñando lo que dijiste, sistema de riego, que tal vez no entra en lo que es el pensum de básico o pensum de primaria, pero le estoy enseñando una herramienta, le estoy dando una herramienta para un futuro, para poder decir en un determinado momento, mire, quiero jardinizar esta área. Yo tengo una idea de cómo hacer un sistema de riego. O sea, en la escuela me lo enseñaron. En la escuela me enseñaron. Hubo un profesor que como me regañaba, decían, profesor Sánchez. Saludos al señor Sharon Moreira, que también nos está acompañando. Perfecto, muy bien. Sí, sabemos que hay muchos docentes que nos están sintonizando, nos están escribiendo y muchos lo van a ver después, ¿verdad? Esta transmisión. La siguiente fotografía, Ali. Niño sentado, niño sentado con un micrófono y niño parado en una sillita leyendo. Sí, en la primera actividad donde miramos al niño, por cierto es un jovencito, se llama Brandon, él ahorita está en tercero básico. Él está aquí en el pueblo, siguió estudiando y eso nos agrada. Si vemos a este jovencito, él está en una silla porque al principio esta actividad la iniciamos con una silla. Colocamos la silla en el frente y le decimos a los estudiantes que a esa silla va a subirse el estudiante que ya pueda leer y escribir. Entonces, si en este caso la lectura, más que todo la lectura. En la cuestión de la lectura, pero previo a ello, cuando llegamos ya con la cuestión de la silla, ya hemos trabajado lo que es la lectura. Entonces ya tenemos con los niños, ya tenemos un buen nivel en cuanto a respetar los signos de puntuación, la entonación para leer, que le pongan ese sabor a la lectura, si hay una pregunta, que la formulen como pregunta en la cuestión de la lectura y que realmente se entienda lo que están leyendo. Cuando ya llegamos a un nivel aceptable, entonces el estudiante pasa y lee a la par de la silla. Pero no se puede subir a la silla si los demás estudiantes no avalan que ya puede leer. Entonces, el estudiante llega y le enseñamos la forma correcta de utilizar el libro, cómo leerlo, las partes del libro y que hay que colocar su manita en el lomo del libro. Y a la hora, él lee. Cuando todos lo escuchan leer, ellos dicen, sí le autorizamos subir a la silla. Pero el subir a la silla para ellos eso es algo emocionante. Porque cuando suben se dan cuenta de que ahí arriba ya no hay necesidad de levantar la voz muy fuerte. Porque por muy suave que se hable, como estamos en la parte de arriba, el cuerpo ya no absorbe la presión de la voz y sino que la voz se propaga con más facilidad. Entonces el estudiante genera hasta cierto punto la ansiedad de querer subir, la emoción de querer subir, y es increíble una silla tan sencilla, pero logra en el estudiante el motivarse. Entonces, los estudiantes van pasando, pero ya a ese nivel ya pasan todos, porque ya ellos ya pueden. Entonces, cuando vienen a pasar acá, pues definitivamente es la evaluación. Y en la segunda fotografía, hoy lo hacemos un poquito más moderno, porque hoy ya que tenemos equipo y todo, antes lo teníamos, lo hacíamos con la silla. Y hoy lo utilizamos con micrófono. Hay estudiantes que en alguna medida como que leyeran para adentro, entonces no se le escucha y uno dice, lee más fuerte.
y como que leen menos. El volumen como que le bajan 2 rayitas más, entonces no se le escucha. Entonces cuando ya lo hacemos acá, pues disfrutamos porque el estudiante, por muy poco que hable, entonces solo se le da volumen a la bocina y lo escucha. Pero tenemos una cuestión, cuando el estudiante se está escuchando, él mismo se da cuenta su ritmo de lectura. Y es increíble cómo ayuda y mejora. Lo que entre veces tal vez no lo hemos logrado explicándole, ahí sí que, como dices, de uno mismo se aprende. Cuando él se escucha que va muy rápido y él mismo le va bajando a un buen ritmo. Entonces, y se mejora bastante. Nos ayuda también a que el estudiante le quite el miedo al micrófono, porque en el básico también lo utilizamos con el micrófono. Hace poco tuvimos una niña que cuando terminó de hablar, sus manos casi goteaban sudor y me decía, yo ando nerviosa. Y le dije yo, aquí hay una toalla, secate, porque vas a volver a pasar. Y decía, no quiero volver a pasar. No, es que vas a volver a pasar. Entonces, pasó otra vez y ya se sintió mejor. Entonces, ella me decía después que los nervios los podía controlar. Entonces, ahora, si la van a ver, ya me tiene miedo al micrófono. Y es increíble, una actividad tan sencilla nos ha generado maestros de ceremonia, porque el alumno se da cuenta que el maestro de ceremonia solo va a leer. Ajá. Entonces, y como ya le quitó el miedo a la lectura, entonces, y el leer enfrente del público, entonces ya el micrófono se convierte en un recurso que a él le agrada, que lo escuchen, y después le agrada el que lo vean, y después le agrada que haya no 5 personas, sino que haya 1000 personas, porque ahí es donde se maneja el artista que dice que si entre más lleno esté el escenario, él se motiva más. ¿Por qué? Porque ese es lo que se logra. Una actividad tan sencilla da para mucho, no solo para hacer sentir que el estudiante lo estamos castigando. Si el estudiante siente que lo estamos castigando, él se va a dar cuenta más adelante que el objetivo era que él aprendiera. Entonces, lo que vio como un castigo después se convierte en una satisfacción. Eso es interesante y sabemos que estas solo son algunas de las actividades que usted realiza, ¿verdad, Alexia? Porque incluso hay más y podríamos estar más tiempo acá indagando, ¿verdad? Y platicando sobre las mismas. A continuación, Lick, ya casi para finalizar este apartado, vemos acá en infraestructura, acá es netamente producto de gestión de proyectos. Y es importante aclarar que la gestión de proyectos no solamente es porque el docente quiera hacerlo, sino que lo que se busca es el involucramiento de todos los compañeros que están en el establecimiento, de los mismos estudiantes, del padre de familia, ¿verdad? Porque el resultado y la mejora que se haga en el centro educativo es a beneficio de todos aquellos que van a estar en un momento estudiando o viviendo en la comunidad del establecimiento. Vemos acá, telesecundaria. Usted trabaja en esa modalidad también y es fiel testigo de esa transición. ¿Qué sucede cuando sale de sexto primaria a cuando llega a primero básico? ¿Cuáles son esos miedos que hay que ir quitando un poco a los estudiantes y afianzándolo más? Porque ya no está en un nivel, está en un nivel distinto, ¿verdad? Entonces, vemos acá ¿qué podemos hacer referencia sobre esa construcción? Sí, bueno, solo para hacer un paréntesis en la situación en telesecundaria de San Antonio, con los de la primaria, tenemos una ventaja, que el estudiante, como ya le impartió a este servidor clases, cuando llega a primero, sabe que es el maestro que ya le impartió un grado. No hay tanto entonces, no hay tanto tema. Es más, los mismos de San Antonio nos permiten inyectar esa confianza en los estudiantes que nos llegan de otro lugar. Nosotros nos llegan de Acequia, nos llegan de Hacienda Vieja, de Ánimas Lomas, perdón, Ánimas Lomas no es Ánimas, solo Ánimas. Nos llegan de Cerro Grande, Nueva Esperanza, en algunos casos, y también nos llegan del Tablón y San Antonio, que es ese desfase que viene el alumno de tener con 8 materias, 10 materias, algún mismo profesor cuando están en primaria, y pasar a telesecundaria, o sea, básicos, donde no tienen un solo maestro. Hay me imagino que son más maestros que van a impartir diferentes materias. Sí, en telesecundaria siempre nos mantenemos siempre con
un maestro. Siempre es la metodología, siempre algo más. Y ya viene estructurado para que el estudiante escudriñe los conocimientos y nosotros siempre somos el facilitador. El estudiante, a través de los libros y a través de la metodología que tiene, que es una metodología bien práctica, el estudiante adquiere su conocimiento, pero cuando en alguna medida no alcanza a aprender, entonces ahí estamos nosotros, donde nosotros estamos para apoyarlo. Somos el mediador, somos el facilitador para que el alumno no se nos pierda. Ahora, con respecto a la situación de la infraestructura, este es el sueño que todo director quiere convertirlo en realidad, que es el tener su dirección y tener su área de archivo. Y en este caso, pues, con la bendición de Dios siempre, porque Él es la base de todo, se hicieron algunas actividades. Yo agradezco a nuestra directora Cindy Marlene, que ella es la que nunca nos ha puesto un obstáculo. Muchas veces hay maestros que son entusiastas, pero el director muchas veces lo ve como un enemigo. Al contrario, acá nos han dado luz verde para gestionar. Y con unos fondos que ella tenía, se logró hacer el bastidor. Se hizo el bastidor, pero no alcanzaba para la terraza, no alcanzaba para el repello, no alcanzaba para el piso. Entonces, y eso se tocaron puertas. Y gracias a la autoridad en ese entonces, al señor alcalde, pues nos ayudó. Este proyecto era para 3 años, pero gracias a él lo hicimos en 6 meses. Oh, qué bien. No sé si se puede mencionar al alcalde desde entonces, porque... Sí, o sea, el espacio para que usted pueda. Sí, la verdad que agradecemos en este espacio al señor Edwin Castillo, que en 6 meses nos concluyó la acción de la dirección. Y la verdad que muchísimas gracias, porque si él no nos hubiera apoyado, pues pienso que hasta el día de hoy, por lo de la pandemia, todavía estuviéramos batallando para seguir, porque para 3 años lo teníamos. Y la verdad que con la ayuda de él fue mucho más rápido. Y acá, cuando usted me compartió estas fotografías, comencé a ver detenidamente y me llamó mucho la atención la que vemos ahorita, El escenario. Es algo emblemático. Precisamente estábamos platicando con Gilberto antes de iniciar el episodio de hoy, que arquitectónicamente se ve interesante, ¿verdad? Tener esos paralelos. Sí, se ve interesante. ¿Y qué podemos platicar referente a ello? Porque es un espacio que es muy útil tanto para en la mañana como para en la tarde, ¿verdad? A diferencia de la dirección, que sabemos que es un espacio netamente para la tarde y para poder generar esa gestión administrativa que es necesaria también dentro del establecimiento, pero acá vemos que es un espacio en el cual no solamente se busca perfilar la recreación en el estudiante, sino que el aprendizaje, ¿verdad? Así es. ¿Qué podemos hacer referencia de ello? Sí, el escenario es uno de los proyectos más fuertes que hemos tenido, aparte de lo de la dirección. Y si se dan cuenta, cada proyecto iba enfocado a alguien. Por ejemplo, la banda enfocado a los estudiantes, porque a ellos les encanta la situación de proyectarse. La dirección, pues, era el sueño de nuestra directora y que realmente de ahí depende lo que es la gestión de la escuela. La gestión de la escuela. Y por último tenemos acá lo que es el escenario, que este es el sueño de tanto de la directora, maestro y el disfrute de los alumnos, que es el doble vía, porque los alumnos disfrutan participar en el escenario y nosotros los disfrutamos viéndolos a ellos actuar. Nos encanta verlos en cuestiones de oratoria, en declamación, bailes folclóricos, etc. Pero este proyecto en sí nace porque necesitábamos el concluir y fortalecer lo que era expresión artística. Siempre que hacíamos una actividad la hacíamos en la cancha, pero resulta que los que estaban atrás nunca podían apreciar. Entonces, un evento, por muy bonito que fuera, se volvía monótono porque del 50% para atrás no alcanzaban a verlo. Y eso de estar empujando al otro para poder ver, cuando a mí me llama la atención algo entonces también se generaba hasta cierto punto como que un cierto grado de incomodidad y tal vez hasta cierto punto de indisciplina. Se soñó con este proyecto, se diseñó, lo platicamos con nuestra directora, con la compañera Liliana, y primero hicimos la base. Primero se hizo la base, se trabajó ahí, hay varias camionadas de material. Pati Salguero también nos regaló la electromalla
y logramos hacer lo que es la primera base. La segunda, la cuestión del techo, sí fue un dilema bastante fuerte porque hubo bastantes personas que querían trabajar el techo, pero teníamos el miedo de que el viento, porque Jutiapa azota demasiado, entonces buscamos a una persona que tuviera los conocimientos y buscamos a alguien que es de una estructura industrial, estructura metálica industrial, y él llegó a hacer el estudio y nos decía que si le colocábamos columnas era más barato, pero lo que no queríamos nosotros era que tuviera un obstáculo para perder la visibilidad, ¿verdad? Y esa fue la situación. Le dijimos, no, usted tiene que ingeniárselas para empotrar el escenario a la pared. Se hizo la investigación para ver si las paredes resistían el peso. Y una empresa acá de que es el que maneja la cuestión del hierro de alta calidad, entonces fue donde se compró todo el material. Esta persona nos asesoró muy bien y al final pues el resultado está ahí. Ya tiene más de 4 años de estar el techo ahí. Gracias a Dios, aparte de dar un mejor ornato, porque es una belleza. Verlo en fotografía gusta mucho, pero verlo en vivo impacta. Y cuando los estudiantes están participando ahí, pues eso a nosotros nos llena, aparte de orgullo, pero que conste orgullo del bueno, donde sabemos de que nos costó trabajo, porque ahí hay trabajo de los estudiantes. Jalaron el material desde la parte de afuera con carreta. Hubieron unos estudiantes que reventaron ampollas de tanta carreta que estuvieron jalando. Yo le decía a unos, deja ya, no, profe, yo también quiero. Entonces, le ayudamos entre todos, trabajamos. El empoderamiento del estudiante, no solo del aprendizaje, sino de decir, también es mi escuela, pero literalmente es mi escuela. Así es. Y el estudiante, hay unas cuestiones, el estudiante sale de telesecundaria, pero sigue siendo de telesecundaria. Cuando él regresa y las puertas a ellos se les abren, porque hay una disciplina bastante estricta dentro del establecimiento. Y el estudiante en primero se le dan son 17 normas nada más las que tenemos, pero esas 17 son el meollo de la situación que hemos venido recabando por muchos años. ¿Para qué tener un normativo que tenga un montón de reglas y que a la hora no se cumpla? No, con 17 es suficiente. Y esas 17 las aprende el estudiante, las obedece. Cuando pasa en segundo, las exige. Y cuando pasa de tercero, gobierna. Se hace el gobierno escolar, el estudiante es el que se involucra más, ¿verdad? Se involucra aún más, él dirige esto y lo otro, y a la hora, él solicita que se sancione. Cuando un estudiante está fuera de las normas del establecimiento, entonces ellos lo elevan a la directora y se analiza toda la situación, y a la hora, si hay necesidad de sancionarlo, se sanciona. Pero él ya tiene conocimiento, el padre de familia, de las normas, y le pide a todos los estudiantes. Y al final somos un equipo y cuesta castigar a un estudiante porque ellos conocen ya la ley. Es interesante todo lo que nos comenta Ali, y previo ya casi para cerrar este espacio, por acá tenemos algunos mensajitos. Glenda Azucena Herrera Bardales dice felicidades. Tenemos a Ilma de Cruz, qué bueno, felicidades a su grupo docente y director, dice. Señor Doris nos está viendo, señor Doris Canseca. Señor Doris, Reini Barrera, saludos, Lick Sánchez. Orden. Muy bonito el tema, gracias por la invitación, Soledad Chantal. Lick Sánchez, ya para terminar, y platicamos de todo un poquito. Consejos prácticos que usted pueda darle a toda esa comunidad educativa que nos está viendo y que nos va a ver posteriormente, tanto docente, tanto padre de familia, incluso jóvenes que están perfilándose a ser profesionales ya próximamente, incluso jóvenes, ¿verdad?, que están estudiando en el nivel medio. Consejos prácticos que tendrían ellos que tener muy en mente para que esa mediación se pueda dar y que siempre estemos enmarcados en ese camino de valorar lo que se hace. Ya vimos en las imágenes parte de esa esencia del trabajo que usted ha proyectado con el apoyo de padres de familia, el apoyo de compañeros docentes, pero algunos consejos prácticos que usted nos quiera comentar en esta tarde, ya para finalizar este espacio.
Sí, bueno, lo principal pienso yo que es, como lo decía desde el principio, es la actitud del maestro. Número uno es que estemos bien claros dónde estamos y hacia dónde vamos. Y que realmente tratemos de hacer las cosas de la mejor forma que se pueda. Hoy en el Facebook se lee muchas las situaciones, pero hay una frase que me gusta donde dice, no intentes superar a nadie, sino que supérate a ti mismo. Si yo cometo un error ahorita dentro del punto de vista del campo de docente, pues ese error me va a servir para corregirlo el día de mañana. Si vemos al estudiante, buscar la forma de que el estudiante, ese es el recurso valioso que nosotros tenemos. Recordemos que si no hay alumnos, no hay sentido de la docencia. Hay que ver al estudiante como esa oportunidad que nosotros tenemos de moldearlo y hay que verlo hacia dónde lo queremos llevar. Si yo voy a dar mis conocimientos o mis contenidos solo por quererlos dar, entonces se va a crear un vacío ahí. No hay un objetivo. Entonces hay que buscar eso de que el estudiante aprenda, pero que el mismo estudiante disfrute lo que está aprendiendo, para que cuando él lo esté poniendo en práctica, pues él mismo va a ir generando un cambio. La otra situación es tener muy buena comunicación con los estudiantes. En el punto de vista administrativo hay una parte donde dice que el organigrama no se ve de arriba hacia abajo, sino que se ve de abajo hacia arriba, porque hay que escuchar a todos. El que es director, hay que escuchar al maestro, hay que escuchar al alumno, hay que escuchar al padre de familia, y si tenemos un conserje, hasta un conserje, porque la información tiene que fluir hacia arriba y ver dónde está el meollo del asunto de que por qué tenemos un problema y buscar la forma de solucionarlo. Por decirle algo, yo he visto muchas veces que hay compañeros maestros que están en contra de una comisión que les toca, por decirle algo, la comisión de cultura, etcétera, etcétera. Y el director tiene que estar muy al tanto de eso para saber cuáles son las limitantes que tiene y por qué no le gusta la comisión que le corresponde. Entonces, de la misma forma, si lo apoyamos y en alguna medida le facilitamos algunas cosas que necesita, el éxito va a ser mucho mayor. El estudiante es base para nosotros y el maestro es base para los estudiantes. Entonces, la comunicación entre docentes debe de fluir para que a la hora de la hora se dé el aprendizaje como debe ser el proceso. Y tal vez solo un mensaje, tal vez solo para los maestros de matemáticas. No es que esté en contra de ellos. Mi respeto para los maestros de matemáticas. Ya va a venir Michael, espérate. Pero al estudiante nosotros tal vez trabajamos una matemática en los estándares tal vez muy pequeña comparado a los grandes matemáticos que tiene Jutiapa. Pero yo pienso en una situación que, por ejemplo, si hablamos de una administración de la escuela, también podemos hablar de una administración municipal. Y a la larga, estos tienen sus problemas y los otros también tienen sus problemas. Pero yo pienso que si el maestro de matemáticas a la hora tiene procedimientos mucho más prácticos para que el estudiante aprenda, ¿por qué hacer la vida imposible? Si yo soy un maestro de matemáticas y me gusta la matemática, me gusta porque yo la domino. Y si yo la domino, voy a buscar que el estudiante también la domine, pero de una forma fácil y práctica. Entonces, no complicarle la vida al estudiante. Si tenemos un camino más directo donde el estudiante puede aprender y va a aprender lo mismo, ¿por qué hacerle un gran recorrido para que el estudiante sufra? Al contrario, si entre más le facilitamos al estudiante la vida, mejor va a aprender y por ende vamos a tener mejores resultados para él y de él. Bienvenido sería. Muy bien. Gracias, Lika, por esos consejillos por ahí para los compañeros, ¿verdad? Esos tips. Actitud docente, una comunicación efectiva y asertiva. Buena voluntad. Buena voluntad y no compliquemos el trabajo hacia los chicos, ¿verdad? Porque lo que queremos es que al final ellos puedan generar un aprendizaje que sea significativo, claro, porque eso es lo que nos demanda hoy la misma sociedad, pero que esté muy apegado al desarrollo de capacidades que ellos tienen que tener en esta realidad que vivimos, ¿verdad? Facilitar el proceso educativo. Pues estamos llegando entonces ya al final de este recorrido vivencial que hoy tuvimos con Elix Sánchez. Recalcamos que este espacio es para ver la educación desde otro lado de la moneda, ¿verdad? Sabemos que el sistema educativo tiene una infinidad de problemas, de carencias. El sistema pueden de repente enfocarse a autoridades, pueden enfocarse de repente hacia los mismos colegas, pero lo que buscamos en este espacio es ver esa cara positiva de que ante tanta carencia también hay cosas muy positivas dentro del gremio magisterial y que los docentes, por medio de sus experiencias, por medio de sus vivencias y por medio del trabajo concreto que es el que se desarrolla en los salones de clase,
la gente también debe de conocer eso, ¿verdad? Entonces, capítulo 3, estamos cerrando, episodio 3, estamos finalizando. Gilberto. Luis, compañero, un gusto. Cada uno de ustedes, gracias por su compañía. Señor Irma Sánchez, gracias por esos comentarios. Y aquí se lo mandamos ya. Sí, lo vamos a desocupar temprano para que llegue a casita. Llegue a casita. Gracias, licenciado Sánchez, por haber venido, y esperamos que la próxima semana también nos sigan acompañando con otra temática de interés, siempre enfocado hacia poder fomentar la educación inclusiva y que la educación sea para todos. Feliz tarde. Feliz tarde.